Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de crecimiento económico. Hoy vamos a ver el modelo de Ramsey, que es un modelo neoclásico y de optimización. Entonces, es de optimización. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar todo lo que hemos visto en, en el curso de eh, en el curso de cálculo de variaciones y control óptimo. Vamos a ver todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque este modelo, a diferencia del modelo de Solow, por ejemplo, es un modelo de optimización dinámica, en el sentido de que en cada momento las familias ahorran una porción óptima, que ellos consideran óptima, para cada momento. Y eso única y exclusivamente eh, se puede resolver mediante las técnicas de control óptimo. En el modelo de Solow, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que la propensión marginal al ahorro, es decir, el ahorro total entre el nivel de renta, era constante. Bien, ahora las familias van a optimizar, no necesariamente, van a optimizar, y por tanto no necesariamente ese va a ser constante en cada instante del tiempo. Luego las familias van a elegir una tasa de propensión marginal, una propensión marginal al consumo y por tanto una propensión marginal al ahorro, tal que maximice su utilidad. Entonces, como digo, la única posibilidad de resolver estos modelos es mediante las técnicas que hemos visto de control óptimo en el curso correspondiente. Entonces, en la realidad, ya entrando en el modelo, vamos a tener familias propietarias de activos financieros. Es decir, vamos a tener familias que van a ser propietarias de activos financieros, que producen un rendimiento, por supuesto. Y van a ser propietarios del trabajo, son los que pueden ofrecer las horas de trabajo que deseen. Y las familias deciden, lo que he dicho al principio, deciden qué parte de su renta consumen, deciden su consumo y el ahorro, de forma óptima, maximizando su utilidad. Las empresas, las empresas, esto es lo que hay en la realidad. Las empresas, bueno, lo que hay en la realidad se acerca más a la realidad que el modelo de Solow. Las empresas que hacen, bueno, pues contratan o contratan trabajo a un precio, W. Contratan capital a cambio de un precio, ya veremos cómo lo denominamos. Y venden su producto a un precio, al precio P, que en este caso lo vamos a normalizar igual a 1 en el desarrollo del modelo. Y por tanto, el mercado, es decir, para el precio del producto, el precio del capital, y el precio del trabajo, van a equilibrar mediante la competencia, equilibran los mercados. Equilibran el mercado de activos financieros, equilibran el mercado de capital y equilibran el mercado de trabajo. Equilibran los mercados. Siempre, siempre bajo el supuesto de que las familias maximizan su utilidad y las empresas van a maximizar su beneficio. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a empezar por las familias. Entonces, en el curso de control óptimo y cálculo de variaciones,
vimos el modelo de Ramsey, lo vimos en términos matemáticos. Bien, ahora vamos a suponer que más o menos ya eso lo sabemos, el aparato matemático, y ahora vamos a introducirnos más en los componentes las variables por las que actúan las familias y las empresas. Vamos a entrar más en contenido económico. Por supuesto, vamos a utilizar también el aparato matemático. Entonces vamos a detallar las funciones de utilidad, vamos a detallar una serie de cosas que en el otro vídeo no lo teníamos tan detallado, porque íbamos a el asunto matemático. Entonces las familias van ¿a qué? Pues van a maximizar una función de utilidad, pero valorada en el periodo cero, en el instante actual. Entonces ponemos esto, no nos asustemos porque vamos a ver de dónde sale. La función de utilidad en el periodo presente, en el periodo actual, que es lo que les interesa a las empresas, va a ser igual. Va a ser entre el periodo t igual a 0 e infinito de e elevado a menos ρt por una función de utilidad u de ct per cápita multiplicada por lt y multiplicado por dt. No nos asustemos, digo, vamos a ver qué es esto. U de cdt, u pequeña de cdt, es la utilidad per cápita en cada uno de los instantes de tiempo. Es la utilidad per cápita, es decir, de cada individuo en t, en cada instante de tiempo t. LT es la cantidad de población que hay en cada instante de tiempo. Entonces, U de CDT por LDT sería la utilidad global de la población en un instante de tiempo. Y E elevado a menos ρt lo que hace es trasladar en capitalización continua al periodo presente esta utilidad. Es decir, esta valoración de utilidad si da 100, si lo multiplicamos por e elevado a menos ρt, siendo ρ la tasa de descuento en capitalización continua, entonces lo que tendríamos entre 0 e infinito, si suponemos que las familias viven hasta el infinito, luego explicaremos cómo y por qué. Entonces lo que tendríamos aquí es la utilidad en el periodo t, porque estamos sumando para cada instante de tiempo, estamos sumando infinitesimalmente las utilidades de la población global, que viene dado por este término de aquí, de este término, y lo estamos descontando al tipo de descuento ρ. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la utilidad de las familias en el periodo U, en el periodo 0. Entonces, la utilidad de los individuos, por tanto, es la suma, ya lo acabo de decir, es la suma de las utilidades entre t y t infinito. El horizonte es infinito, es decir, las familias viven hasta el infinito, es decir, se supone que, claro, las personas no viven hasta el infinito, pero sí las familias, en el sentido de que las familias dejan herencia a sus hijos y sus hijos a sus nietos y así sucesivamente, y se supone que ese proceso prosigue hasta el infinito. ¿De acuerdo? Y por tanto, una dinastía, pues hasta el infinito va a vivir en una dinastía media. Y vamos a suponer que, con respecto a esto de que las familias viven hasta el infinito porque se van pasando de generación en generación, los individuos van a ser altruistas respecto a sus descendientes, es decir, va a aumentar su utilidad al dejar una herencia a sus descendientes, pero prefieren el consumo propio, un individuo prefiere el consumo propio que el consumo a sus descendientes. Son altruistas, pero hasta cierto punto. Luego lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que L de t, L.dt entre L de t
es igual a constante. Es decir, la tasa de la población crece a una tasa constante en capitalización continua. Es decir, en términos de crecimiento continuo. Es decir, que LT lo podemos poner como L0 por E elevado a NT. Luego L0 vamos a normalizarlo también y vamos a suponer que es 1, con lo cual LDT va a ser igual a E elevado a NT. Esta es LDT. Esto es cómo crece la población a una tasa exógena. Esto es una tasa de crecimiento exógeno. Es un dato del modelo. Es un dato que viene fuera del modelo. Entonces, lo que decíamos de las familias, si lo suponemos en términos discretos, en periodo a periodo, no en términos continuos, supongamos una familia que tiene una familia en el periodo 1, por ejemplo, U1 va a ser la utilidad que consume él mismo, la familia. Una familia va a tener, un individuo va a tener la utilidad propia, U de 1 va a ser U de C1 más este término. Vamos a ponerlo así, 1 más ρ. Entonces, vamos, bien, mejor vamos a verlo de esta forma. Vamos a ver una familia, mejor vamos a verlo de esta forma porque se va a ver mejor. Entonces, suponemos una familia que tiene esta utilidad. Entonces, U de C1, la utilidad que consume él mismo, ese individuo, más la utilidad que van a tener los hijos descontado a la tasa ρ. En términos discretos es 1 más ρ, la inversa de 1 más ρ. Es decir, estoy descontando la utilidad que tienen sus hijos, le proporcionan una utilidad, pero con una tasa de descuento 1 más ρ. O sea que valora tanto su utilidad como la de los hijos. Lo que pasa es que la de los hijos la pondera, esto es un término entre 0 y 1. Esto es 1 entre 1 más ρ, siendo ρ siempre positivo. Luego pondera más la utilidad propia que la de sus hijos. Entonces, si los hijos, si tiene dos hijos, por ejemplo, si tiene el individuo 2, la dinastía 2 o el individuo 2 tiene 1 más n hijos, entonces U de 2 va a ser, vamos a hacer de una forma recurrente, vamos a hallar la utilidad de una dinastía, ¿de acuerdo? Será U lo que consuma el propio individuo 2, más el número de hijos que tenga que tenga 1 más n por la utilidad 3 dividido entre el factor de descuento 1 más ρ. El individuo 1 a su vez habrá tenido en su día igualmente 1 más n hijos. ¿Bien? Bueno, pues U de 2 será U de 1, ya, vamos a calcular la utilidad de 1, va a ser igual a U de C de 1 más 1 más n entre 1 más ρ por la utilidad de 2. ¿Y la utilidad de 2 qué es? U de C de 2 más 1 más n entre 1 más ρ U de 3. Estamos suponiendo que cada familia, en cada generación tiene 1 más n hijos. Bien, pues desarrollando esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. U de 1 va a ser igual a la utilidad que consuma en vida más la utilidad que la utilidad descontada de sus hijos, que va a ser 1 más n de sus hijos y de sus nietos, pues a su vez 1 más ρ por la utilidad de 2
de lo que consuman sus hijos, más 1 más n entre 1 más ρ al cuadrado por lo que consumen sus nietos. Y así sucesivamente, porque a su vez u de 3 tendría lo mismo. Entonces, tendría 1 más n hijos. Entonces, la utilidad de 1 iría, estaría aumentando conforme su propio consumo, pero de forma descendente, decreciente, respecto al consumo de sus hijos. Con respecto al consumo de sus hijos. Decreciente porque 1 más n entre 1 más ρ va a estar entre 0 y 1, luego lo veremos, va a estar entre 0 y 1 y por tanto tiene que estar entre 0 y 1 para que la utilidad propia sea mayor que la de sus hijos y descendientes y en cada generación disminuye. Luego si esto es 0,5 por ejemplo, esto va a ser 0,25, la siguiente es 0,25 por 0,5 que es inferior y así sucesivamente hasta que en términos de unas generaciones incluso finitas, la utilidad proporcionada por un descendiente de décima generación va a ser prácticamente cero. Bien, pues entonces u de 1 va a ser, lo pongo así, u de c1, tal como hemos visto aquí, 1 más n entre 1 más ρ, u de c de 2, más 1 más n, 1 más ρ al cuadrado u de 3, más 1 más n, vamos a poner un término más, 1 más ρ elevado al cubo por u de 4 y más puntos, puntos, puntos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo podemos poner en forma compacta. En forma compacta lo podemos poner así. U de 1 es igual a el sumatorio entre t igual a 1 e infinito, ¿de qué? De u de c de t por 1 más n entre 1 más ρ elevado a t menos 1. Esta expresión la podemos ponerlo de forma compacta de esta forma. De esta forma veis que aquí el término de la utilidad de la generación 4 tiene un exponente 4 menos 1, el de la 3, 3 menos 1, y así sucesivamente, que lo ponemos aquí. Y desde t igual a 1 hasta infinito. Desde t igual a 1 infinito. Cuando t es igual a 1, esto es 0, luego es, en el instante 1, es u de c1. ¿De acuerdo? Entonces, este es el sumatorio. Este sería el sumatorio. El sumatorio de las utilidades. Esto es en términos discretos. Claro, en términos continuos, esto, lo que tenemos aquí es u de c de t por 1 más n por 1 más ρ elevado a t menos 1. Es decir, esto es en capitalización discreta, en capitalización continua, pasaría a esto, a este término, siendo L de t e elevado a nt. Es decir, esto en términos finitos, infinitesimales, lo que tendríamos es la utilidad que tenemos arriba. Es decir, el sumatorio cambiaría por la integral, porque los intervalos de tiempo son diferenciales, 0 infinito, y lo que tendríamos es e elevado a menos ρt por la utilidad de ct por L de t. L de t está creciendo en términos continuos a e elevado a nt por diferencial de t. Y esto se puede poner, multiplicando estas exponenciales, lo que tendríamos es e elevado a n, lo vamos a poner así, e elevado a menos ρ menos n por t por u de t, u de c de t por diferencial de t, menos ρ menos n t. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, esto es lo mismo, menos ρ más n más n.
Y vamos a suponer que ρ va a ser inferior a la tasa de crecimiento. Va a ser, luego veremos por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahora, por tanto, hemos definido la utilidad y entonces esta es la función que va a... Esto es un funcional realmente. Entonces, lo que el individuo va a hacer, las familias van a hacer, va a ser elegir el consumo. Va a ser el consumo de tal forma que este funcional, que no es más que el sumatorio de una función en el tiempo, sea máximo. Y eso no es más que el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones control óptimo, porque lo vamos a poner en términos de control óptimo, lo que hemos visto en los capítulos de control óptimo y cálculo de variaciones. Bueno, también cálculo de variaciones porque esto es un funcional. Pero lo vamos a ver, repito, en términos de control óptimo. Muy bien, pues ya que tenemos esto, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Y vamos a poner nuestra función de utilidad. Nuestra función de utilidad que hemos visto que es al final entre 0 e infinito de elevado a menos. Nuestra función de utilidad, no, sí, nuestra función de utilidad, nuestro funcional que proporciona la utilidad del individuo en el periodo cero, de los individuos en el periodo cero. E elevado a menos rho n por t por u de c de t por diferencial de t. Bien. Hasta ahora no hemos hablado de la función de utilidad propiamente dicha, u de c de t. Bien, ¿qué vamos a ver de esta función de utilidad? La función de utilidad la vamos a definir en estos términos. No nos asustemos tampoco porque es los parámetros y la forma de la función de utilidad va a responder a una serie de exigencias de unos supuestos que son unos supuestos de comportamiento de los individuos. Son unas exigencias mínimas que tiene que cumplir una función de utilidad y lo vamos a ver. U de C, vamos a poner U de C en general, en un instante de tiempo, U de C va a ser igual a C 1 menos tita menos 1 dividido entre 1 menos tita, siendo tita un parámetro comprendido entre 0 y 1. Comprendido entre 0 y 1. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que la función de utilidad es cóncava. Es decir, para distintos, lo ponemos aquí, si aquí tenemos el consumo y aquí tenemos la utilidad de un individuo, el consumo, entonces para distintos consumos vamos a suponer que la utilidad es de esta forma. Vamos a ponerlo, o lo vamos a exagerar un poquito más. La utilidad va a ser de esta forma. ¿Qué significa eso? Bueno, pues esto es un fundamento microeconómico también, en el sentido de que los individuos prefieren alisar el consumo en el tiempo, o lo que es lo mismo, no prefieren cestas de consumos extremas en el tiempo y prefieren cestas de consumos medios en el tiempo, es decir, son aversos, tienen aversión a que la variabilidad del consumo a lo largo del tiempo sea muy alta. Es decir, prefieren cestas de consumo más o menos constantes a lo largo del tiempo, les va a proporcionar a un individuo medio una utilidad superior a si el individuo hace consumos extremos, es decir, un día mucho y otro día muy poco. Entonces, lo que mide este parámetro es el grado de alisamiento, el grado de alisamiento en el consumo. Veamos, si esta es la función de utilidad, imaginemos un individuo que en el periodo 1 consume C1 y en el periodo 2 consume C2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad que le va a proporcionar al individuo consumir en el periodo 1 C1 y en el periodo 2 C2?
Bien, pues será la utilidad ponderada. La utilidad ponderada. Entonces, la utilidad de consumir C1 y C2, C1 en el periodo 1 y C2 en el periodo 2, es decir, dos cestas muy distintas, extremas, va a ser un medio de la utilidad en C1 más un medio de la utilidad en C2. Es la utilidad ponderada, U de C2. Es decir, en este instante va a tener esta utilidad, en este instante va a tener esta utilidad, y entonces, bien, la utilidad media, la utilidad ponderada, si hacemos aquí, si suponemos que lo ponderamos por coeficiente 1 medio, pues tendría esto, este sería el segmento, esto es UC1, y esto es UC2. Y el punto medio, por ejemplo, C estrella, por ejemplo, sería este. El punto medio, esta sería la utilidad. Esta sería la utilidad 1 medio de C1 más 1 medio de C2. Bien, ¿qué es lo que ocurriría si el individuo en vez de en el instante C1 eligiera C1 y en el instante 2 C2? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué utilidad tendría si el individuo eligiera una cesta media, tanto en C1 como en C2? Bueno, pues que la cesta media sería lo que consumiría todos los periodos, sería C1 más C2 entre 2, es decir, esta cesta, C estrella. Bien, ¿qué utilidad tendría si el individuo en el periodo 1 consumiera esta cesta y en el periodo 2 consumiera esta cesta, la misma cesta media? Pues tendría esta utilidad, que es superior. Vamos a ponerlo por aquí. Esta utilidad que es superior. Que esta sería que es superior a lo que teníamos antes. Es decir, tendríamos U de C1 más C2 dividido entre 2. Es decir, ¿qué estamos definiendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que consumos más o menos constantes a lo largo del tiempo proporcionan una utilidad mayor que consumos extremos a lo largo del tiempo. Y ese supuesto, ¿cómo se verifica? Pues teniendo en cuenta que la función de utilidad, exigiendo que la función de utilidad es cóncava. Esto realmente es la definición de concavidad de una función. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho es que U de C1 más C2 entre 2 es mayor que un medio de UC1 más un medio de C2. Es decir, esto es la concavidad de una función. Esto es una función cóncava. Cóncava en C. Cóncava en C. Entonces, tita lo que nos da es el grado de alisamiento. Si tita tiende a 1, es muy cóncava. Vamos a ver en qué es muy cóncava. No es muy científico esto de decir muy cóncava, pero tiene un grado de concavidad muy alto. Y si tita es igual, tiende a 0, tita es igual a 0, fijaos, si esto es igual... bueno, vamos a verlo luego. Si tita es igual a 0, entonces lo que tendríamos es... bueno, se lo podemos ver. Si tita es igual a 0, esto sería C menos 1 dividido entre 1, que es una función lineal, que es cóncava, pero también es convexa. ¿De acuerdo? Lineal menos cóncava. Menos cóncava. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor es tita, mayor es el grado de concavidad. Por ejemplo, si tita tiende a 1, entonces vamos a ver en qué se transforma esta función de utilidad. Si tita tiende a 1, tendríamos, si tita tiende a 1, esto es 1 menos 1 es 0, c elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Luego tendríamos una indeterminación de 0 entre 0. Entonces, para ver esto, tendríamos que calcular el límite cuando tita tiende a 1 de esta expresión, de c
tita menos 1, 1 menos tita. Aplicando el hospital, porque esto es una indeterminación de 0 entre 0, aplicando hospital, lo que tendríamos es, esto sería igual al límite, cuando tita tiende a 1, de que de la derivada del numerador, vamos a ponerlo bien, la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Límite de tita tiende a 1. Entonces derivamos el numerador con respecto a tita y sería menos la derivada del exponente, menos 1, multiplicado sería menos 1 por la misma función, porque es una función exponencial, y multiplicado por el logaritmo neperiano, de c. Claro, si c fuera e, el número e, esto sería menos c por elevado a 1 menos tita. ¿De acuerdo? Si no es e, tenemos que incluir este término a la hora de derivar, en el momento de derivar. Menos 1, que es 0, la derivada con respecto a tita, y aquí queda abajo menos 1. La derivada de 1 menos tita con respecto a tita es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? El límite de esto cuando tiende a tita tiende a 1, esto es, el exponente es 0, esto es 1, luego quedaría este menos y este menos se convierten en más, entonces quedaría logaritmo neperiano de c. Logaritmo neperiano de c, que como sabéis es de esta forma, tiene esta risa. Es decir, el logaritmo neperiano de c lo que hace es para 1, aquí tiene un punto en e, hace esto. Este es el logaritmo neperiano de c. Si aquí ponemos c y aquí la función u igual al logaritmo neperiano de c. Es decir, es cóncava. Tiene el mayor grado de concavidad. Conforme tita se va acercando a 1, a 0, perdón, la función ya se convierte en una función lineal. Una función lineal. En donde esto ya no se produce. Se produce en términos mayor o igual. Se produce en términos de igual. De igual, que sería una función cóncava, pero no estrictamente. Estamos suponiendo que la función es cóncava estrictamente. Que sería una función lineal, es cóncava y es convexa, porque convexa sería menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces sería una función cóncava y convexa no estrictamente. Luego, en este caso no se cumpliría el axioma que estamos definiendo, que prefieren los individuos a lo largo del tiempo, prefieren una estabilidad en el consumo que una gran volatilidad en el consumo. Bien, pues esta va a ser la función de utilidad del individuo. La función de utilidad del individuo, por tanto, va a ser, vamos a ponerlo aquí, la función de utilidad del individuo va a ser, vamos a ver un poco más claro, va a ser, por tanto, el funcional se nos transforma en 0 hasta infinito de elevado a menos ρ menos n por t, por la función de utilidad, que es c1 menos tita, menos 1, dividido entre 1 menos tita, vamos a ponerlo así, por diferencial de t. Bien, pues esto es lo relativo a los consumidores, a las familias que consumen, a la utilidad, al nivel de satisfacción de las familias. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la restricción. Vamos a ponerlo vamos a seguir en amarillo. La restricción de las familias. La restricción presupuestaria de las familias. Entonces, vamos a suponer que
las familias pueden tener activos, que lo vamos a denominar por BT en cada uno de los instantes de tiempo, activos financieros, que lo podemos pensar que si son positivos es un préstamo a otra familia, o un préstamo a una empresa que hacen las familias, BDT, si es positivo. Si es negativo, sería una deuda que tiene esa familia con el resto de la sociedad. Entonces, si BT es positivo, es un activo, efectivamente, es un préstamo que hace esa familia al resto del mundo, al resto de la sociedad, y si BT es negativo, sería un pasivo, sería una deuda. Sería una deuda. Las familias pueden endeudarse y pueden prestar, es decir, pueden ser prestamistas y pueden ser prestatarias, es decir, pedir prestado. RDT va a ser el tipo de interés. El tipo de interés. El tipo de interés es la remuneración de esa deuda. Entonces, BDT es el precio de esa deuda. Entonces, si yo tengo un activo y tengo RDT, un tipo de interés, yo tendré unos ingresos financieros. Esto va a ser ingresos financieros. Las familias tendrán, una familia tendrá este ingreso financiero. Positivo si BDT es positivo. Y negativo será un gasto financiero. Tendrán un gasto financiero. Y luego van a tener, aparte del mundo financiero, el mundo de prestar y pedir prestado, lo que vamos a tener van a ser que las familias van a tener unos ingresos salariales, que va a venir determinado por el precio del salario, por lo que trabajan, va a ser el precio unitario por la cantidad de trabajo, que la cantidad de trabajo asumimos que es la cantidad de población, LDT. Esos van a ser los ingresos o la masa, ingresos salariales o la masa salarial. Entonces, las familias van a tener, por tanto, una renta. La renta de las familias, ¿cuál va a ser? La renta de las familias va a ser VDT, el salario por lo que trabajan, este va a ser el ingreso salarial, más RDT, bueno, lo pongo, vamos a poner R multiplicado, R por BDT. Es decir, una familia tendrá V por LDT, una familia, V por LDT, ingreso salarial, más, si tiene un activo, será R por BDT, un activo financiero. Esa será la renta de las familias. Si BDT es negativo, tendrá el ingreso salarial menos el gasto financiero correspondiente. Será una renta inferior, a igualdad de ingreso salarial. ¿De acuerdo? Bien, esta es la renta de las familias. Entonces, ¿la renta de las familias a qué se destina? Bien, pues puede ser a consumo, con la renta, o consumimos, o qué, o ahorramos, o lo que es lo mismo, el ahorro, ¿a dónde va? Pues el ahorro se destina, se destina, de hecho, si lo ahorras en forma de dinero, tienes un activo financiero. Bien, aquí suponemos que se destina a comprar más activos financieros, es decir, a prestar. O se consuma, o se consume, o se destina a comprar más activos financieros, que lo vamos a denominar por BDT, B.dt, que es la derivada de BDT con respecto al tiempo. Para no poner todo esto, abreviamos con B.dt. El punto, ya sabéis, es de una variable. Cuando se pone un punto encima de una variable, es la derivada de esa variable respecto al tiempo. Es su derivada temporal. ¿De acuerdo? Y así nos evitamos poner toda esta notación.
Entonces, bien, pues entonces si la renta se destina, R por BDT, se destina al consumo o a comprar más BDT más el consumo. ¿De acuerdo? Luego tenemos que la restricción presupuestaria, lo podemos poner, si pasamos el consumo al otro lado, será que el grado de endeudamiento o el grado de préstamo que haga una familia va a ser igual a la renta menos el consumo. ¿De acuerdo? Si consume mucho y tiene poca renta, tendrá que vender activos financieros. Esto será negativo. Si tiene mucha renta y consume muy poco, pues BDT va a ser positivo, luego va a aumentar sus activos financieros. Bien, vamos a hacerlo en términos per cápita. En términos per cápita, si tenemos definimos en términos per cápita BDT entre LDT, que serían los activos per cápita, tendríamos lo siguiente. Vamos a derivar porque queremos poner esta expresión en términos per cápita. Entonces, una estrategia es definir B como BDT entre LDT y ahora vamos a derivar. Y en función de lo que del resultado, vamos a sustituir aquí adecuadamente, de una forma astuta, para que nos quede una restricción operable. Entonces, si ponemos BDT punto va a ser igual a la derivada de este cociente, de BDT entre LDT. La derivada del cociente entero, no la derivada del numerador, sino la derivada del cociente entero. Entonces, la derivada temporal. Entonces, lo que tenemos va a ser abajo LT cuadrado, seguro. Lo estoy derivando. Entonces sería la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar. Entonces, aquí tenemos dos términos. Vamos con el primero. Entonces tendríamos b punto de t. Esta L de t y este cuadrado se cancelan y luego tendríamos L de t. Esto es la derivada de lo de arriba solamente dividido entre L de t. ¿De acuerdo? No es lo mismo que esto. Ojo. Menos. Tenemos un cuadrado, lo podemos poner debajo de L punto de t. Uno de los términos del cuadrado, L punto de t entre L de t, y B de t entre L de t. Esto es la tasa de crecimiento de la población o del trabajo, N. Y esto es lo que acabamos de definir como B. Luego tenemos que B punto entre L de t, es decir, la derivada de B dividido entre L de t, no esto, sino esto, es igual, despejando de aquí, es igual a B punto, quito los subíndices ahora, por no poner tanto a t, ya sabemos que depende del tiempo, B punto más este término n por b. Si lo pasamos al otro miembro, más n por b. Bien, pues derivando la definición de activos per cápita, llegamos a esta igualdad. Luego, por tanto, podemos simplemente podemos poner esta restricción, a ver, tenemos lo siguiente, B punto de t
entre L de t es igual a V de t, L de t más R de t por B de t menos t. Hemos puesto esta ecuación, si la dividimos entre L de t, el primer miembro y el segundo miembro, lo que tenemos es B punto entre L es igual a V por 1, V, más R por B, esto es B, y esto es C pequeño, esto es consumo per cápita, C pequeña. C pequeña. Entonces, ahora ponemos esta expresión aquí. Lo podemos poner aquí en azul. Ponemos esta expresión aquí. Y tenemos que B punto más NB es igual a V más RB menos C. El segundo miembro lo dejamos tal cual. Con lo cual, tenemos, despejando B punto es igual a V, es decir, el crecimiento de los activos per cápita va a ser igual a V más R menos N multiplicado por B menos el consumo per cápita. ¿De acuerdo? Es decir, la riqueza financiera, los activos financieros crecerán cuanto mayor sea el salario, mayor renta, cuanto mayor sea per cápita el rendimiento de los activos, R menos N, R es el precio, N, cuanto más N, este término aparece porque es el crecimiento de la población. Luego, al mayor crecimiento de la población, menor renta per cápita, renta, ingreso financiero per cápita. Entonces sería R menos N por B y menos el consumo. Esto sería renta del trabajo, renta del trabajo per cápita, renta del trabajo de los activos financieros, menos el consumo sería el incremento de activos financieros. Eso lo dedico a comprar activos financieros y tendría eso. Bien, pues por tanto, ya tenemos que las familias tienen que maximizar su utilidad, que es esta, que hemos definido como esta, y tienen esta restricción presupuestaria. Bien, pues lo vamos a poner. Y tienen esta restricción presupuestaria. Bien, pues vamos a poner el problema formalmente, el problema de las familias. El problema de las familias va a ser este. Y ya sabemos, por el curso de control óptimo, ponerlo muy bien y llegar a definir las variables, las características de las variables. Luego, el problema de las familias es maximizar la utilidad en cero, que es este funcional, entre 0 e infinito, de e elevado a menos ρ menos n por t, por la utilidad c, bueno, que es c de t, ¿vale? 1 menos tita por diferencial de t, ¿sometido a qué? Sometido a esta restricción. Sometido a b punto, vamos a ponerlo una vez con t, luego lo quitaremos en función de las necesidades, v más r menos n por b de t menos c de t. Bien, tenemos un problema, por tanto, de control óptimo. ¿Qué es lo que teníamos en los problemas de control óptimo? En los problemas de control óptimo lo que teníamos es que la variable de control es la que aparecía la variable de estado, esta es la restricción presupuestaria,
Este sería el sistema dinámico, de nuestro problema. Entonces, la variable que tenía punto en la restricción presupuestaria era la variable de estado. Luego, B punto es la variable de estado. Y la que no aparece en términos de derivada en la restricción, que es C, es la variable de control. Es la variable de control. Bien, pues una vez que tenemos eso, ya podríamos plantear el problema. Bueno, ya está planteado, podríamos plantear el hamiltoniano. Antes de seguir adelante, para que tenga sentido económico este funcional no se nos tiene que ir a infinito. Conforme t tiende a infinito, esto no se nos puede ir a infinito, porque si no tendríamos es decir, que la utilidad en el periodo cero fuera infinito, no tendríamos ningún problema a resolver. Sería el mundo ideal, ¿no? Hiciéramos lo que hiciéramos, esto sería infinito, fuera infinito, pues no habría ningún problema. Entonces, esto tiene que estar acotado. Para que esto esté acotado, si esta utilidad es finita, C11 tita esto está acotado. Para que esto esté acotado, evidentemente, ρ menos n tiene que ser menor que 0. Es decir, que ρ tiene que ser menor que n. Para que este término sea ρ menos n, tiene que ser, mayor que 0. Esto es así. ρ menos n tiene que ser mayor que 0, es decir, que ρ tiene que ser mayor que n. ¿Para qué? Para que este paréntesis sea positivo, con el signo delante, es negativo. Es lo que habíamos dicho antes. ρ, creo que lo hemos dicho bien antes. ρ tiene que ser mayor que n. La tasa de descuento tiene que ser mayor que n. Muy bien, pues si hacemos este supuesto, para que tenga significado económico, ya podemos plantear el hamiltoniano. Vamos a plantear el hamiltoniano. Vamos a ponerlo en amarillo. El hamiltoniano va a ser lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner en pequeñito esto. Entonces tenemos aquí que ρ menos n tiene que ser mayor que 0, o sea que ρ es mayor que n. Y nada más. Bien, pues el hamiltoniano. A ver. Un momento. Perdón, que me estoy haciendo un lío con esto. Bien. Bueno, aquí nos faltaba que B es la variable de estado y C es la variable de control. Bien, pues el hamiltoniano, podemos definir aquí, el hamiltoniano va a ser la función que define el funcional, ya lo hemos visto, es en nuestro curso de cálculo de variaciones y control óptimo, menos ρ menos n por t, por c de t menos 1, 1 menos tita, diferencial de t, diferencial de t no, es solamente la función del funcional, más el multiplicador que veíamos, lo vamos a llamar v,
lambda lo llamábamos antes. Bueno, en la notación de los libros tradicionales de crecimiento económico viene esta notación, esta V griega. V multiplicado por la función de el sistema dinámico, el segundo miembro del sistema dinámico. Tiene que tener esta forma. Es solamente de primer orden en la variable de estado. BDT, BDT punto, BDT, etcétera. Solamente de primer orden. Entonces, más el segundo miembro, que sería V doble más R menos N BDT menos CDT. Muy bien, y teniendo en cuenta que B es variable de estado, C variable de control, tendríamos lo siguiente. Bien, pues hay que aplicar el principio máximo de Pontryagin a este hamiltoniano. A ver, aquí se me ha olvidado 1 menos tita, que está aquí. 1 menos tita, entonces lo que tenemos es que las condiciones del máximo de Pontryagin son las siguientes. El hamiltoniano con respecto a la variable B, la variable de estado, tiene que ser igual a menos el multiplicador de Lagrange derivado temporalmente, tal como vimos en nuestro curso. Entonces, derivando esto con respecto a B, que solamente aparece aquí, lo que tenemos es R menos N por V es igual a menos V punto. Despejando de aquí, pasando al segundo miembro V, tenemos que V punto entre V es igual a R menos N. La derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, que en este caso es el consumo, tiene que ser igual a 0, es decir, es la maximización del hamiltoniano con respecto a la variable de control. Es la condición necesaria. Nos va a servir únicamente esta condición. Entonces, derivando con respecto al consumo, lo que tenemos es E elevado a menos ρ menos N T. Ahora, derivando esto, tenemos por 1 menos tita por C elevado a menos tita dividido entre 1 menos tita menos V de aquí igual a 0. Entonces, despejando, V es igual a E elevado a menos ρ menos N por T por C elevado a menos tita. Bien, sin pérdida de generalidad, podemos tomar logaritmos aquí en esta expresión. Entonces, logaritmo neperiano de V de T es igual a menos ρ menos N por T menos tita por logaritmo neperiano de C de T. Por logaritmo neperiano de C de T. Y ahora derivando respecto al tiempo, ambos miembros, derivando con respecto al tiempo, lo que tenemos es que V punto entre V, la derivada del logaritmo, la inversa de V multiplicado por la derivada de V, aplicando la regla de la cadena, es igual a menos ρ menos N por 1 menos tita logaritmo neperiano de la derivada este punto entre C. Muy bien, C punto entre C. Reordenando esto, tenemos, si multiplicamos todo por menos 1, pasando este al primer miembro, lo que tendríamos es ρ menos N más tita por C punto entre C igual a menos V punto entre V. Entonces, menos V punto entre V es esta expresión de aquí, es R menos N. Luego tenemos ρ menos N más tita C punto entre C es igual a R menos N. Esta N y esta N se cancelan y lo que tenemos es que ya despejando lo que tenemos es que C punto entre C es igual a 1 entre tita R menos ρ. Esta es lo que
Hemos hecho una combinación de las ecuaciones del principio del máximo, nos falta la condición de transversalidad, que hablaremos luego, y hemos obtenido esta ecuación. En los libros de macroeconomía, de teoría de crecimiento económico, lo llaman la ecuación de Euler. Bien, en este contexto. Bien, ya sabemos nosotros que la ecuación de Euler matemáticamente es otra cosa, pero bueno. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Esto es lo que tiene que cumplir en el máximo. En el máximo. Esto lo podemos en el máximo. Esto tiene una interpretación económica. Esta la podemos poner de esta forma. La vamos a poner ya en amarillo. En amarillo, por ejemplo. Entonces, podemos ponerla así. Rho más tita. Tita entre C punto, entre C, despejando aquí, R. Esto lo podemos poner así. Esta es la misma expresión. Entonces, ¿qué significa el primer miembro? El primer miembro, Rho. ¿Rho qué es? Rho es el rendimiento del consumo. Es el rendimiento del consumo actual. Es decir, es la utilidad que me proporciona actual. Es la utilidad que me proporciona el consumir hoy y no mañana. Y mejor el consumo propio que el de tus propios descendientes. ¿De acuerdo? Y tita, mientras que tita sea mayor que cero, que siempre va a ser mientras que sea mayor que cero, vamos a suponer que está entre 0 y 1, entonces si se prevé que C punto entre C es positivo, es decir, que se quiere consumir a futuro más, es decir, que va a haber una senda de consumo creciente, si se prevé eso, significa que con un tita positivo deseará incrementar el consumo presente para alisar el consumo. A ver si nos explicamos bien. Suponiendo, inicialmente vamos a suponer, y R es el rendimiento de los activos, por supuesto, el rendimiento del ahorro, ¿no? Entonces, o sea que R es el rendimiento del ahorro y lo que hay en el primer miembro, es el rendimiento del consumo actual y el alisamiento del consumo, es decir, es el rendimiento del consumo actual. Veamos, si inicialmente vamos a suponemos que Rho es igual a R, es decir, los rendimientos, la tasa de descuento y R son iguales, y suponemos que C punto es igual a 0, es decir, que se cumple la ecuación, entonces la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué habría que hacer para que el individuo aumentara el consumo a futuro? Es decir, que C punto entre C fuera positivo. Si C punto entre C fuera positivo, en un instante dado, esto no sería una condición de equilibrio. Para que C punto entre C, dadas estas condiciones, fuera positivo, necesariamente o bien tendría que bajar Rho, o bien tendría que aumentar, que es lo fundamental, el rendimiento del ahorro. Es decir, que para que un individuo ahorre en estas condiciones, la única posibilidad es que aumente la rentabilidad del ahorro. Es decir, le tienen que aumentar la retribución del ahorro. Entonces, ¿y cuánto tienen que aumentar la rentabilidad del ahorro? Pues si tita es muy alto, tiende a 1, entonces R debe crecer mucho para aumentar un mismo porcentaje, una misma tasa de consumo. Si T es muy bajo, entonces los consumos son poco lisos, entonces R tiene que aumentar muy poquito. Esto lo que nos dice, por tanto, que en el margen se tiene que cumplir esta condición, es decir, que de alguna forma la rentabilidad actual tiene que ser igual, a la rentabilidad de los bonos.
y que la única posibilidad de los bonos, de la deuda, de los activos financieros, que la única posibilidad de que yo aumento el consumo a futuro es que me aumente la rentabilidad del bono del activo financiero. Muy bien. ¿Y en cuánto más me tienen que aumentar la rentabilidad para que aumente yo el consumo a futuro? Para que no consuma hoy y consume a futuro. Pues dependiendo de Tita. Si Tita es muy alto, querré alisar el consumo mucho y por tanto me tendrán que aumentar mucho R. Si no, sigo consumiendo hoy. Y al revés. Y al revés. La condición de transversalidad. La condición de transversalidad. Vamos a pensar. Tenemos un horizonte infinito. Supongamos que fuera finito. Si fuera finito, lo que tendríamos es que la condición de transversalidad, es decir, si hubiera un tiempo t final, la condición de transversalidad lo que nos va a decir es que b de t por v por el multiplicador tiene que ser igual a 0, siendo t el instante final. Es decir, la condición de transversalidad lo que nos está diciendo se podría pensar solamente en v de t. El tema de la condición de transversalidad en control óptimo suele ser peliagudo dependiendo de los problemas que tengamos, del problema concreto que tengamos. De todas formas, nosotros hubiéramos dicho que sería v de t igual a 0. Bien, en los manuales la condición de transversalidad la ponen como b de t por v de t igual a 0, más que nada por su interpretación económica. Entonces, lo que quiere decir esto es que v de t lo podemos interpretar como el valor, v de t es el valor de una unidad adicional más de activo financiero. O sea, que es el precio del activo financiero multiplicado por el número de activos financieros. Es decir, que en el límite, en el último instante, los individuos lo que quieren es dejar, si fuera, digo, finito el tiempo. No quieren dejar nada a nadie, porque acaba la dinastía, acaba el mundo, acaba todo. Luego, no quieren dejar nada, el valor final de sus activos tiene que ser 0, porque si no fuera así, no estaría maximizando la utilidad en periodos anteriores. Entonces, o bien porque el precio sea 0, o bien porque los activos financieros sean 0. Entonces, se podría pensar, digo, solamente la condición de transversalidad, tal como lo hemos visto en el control, en el problema de control, que v de t fuera simplemente 0. Si t tiende a infinito, es decir, si hace infinito, entonces este pasa al límite de que b de t por v de t tiene que ser igual a 0, cuando t tiende a infinito. Es decir, que en el infinito, igualmente los individuos, en el límite, las dinastías mueren en el infinito y entonces, por tanto, no quieren dejar nada. En el límite esto tiene que tender a 0. Esta es la interpretación. Porque si no fuera así, en periodos anteriores, si no fuera así, si dejáramos algo en el infinito o tendiendo a infinito que no fuera 0, en periodos anteriores hubiéramos dispuesto de recursos que hubieran aumentado nuestra utilidad y por tanto no hubiéramos maximizado la utilidad. Luego necesariamente tiene que ser así. Esa es la condición de transversalidad. Muy bien. Pues estas son las condiciones de máximo respecto a una familia, a las familias en el modelo de Solow. Vamos a ver ahora qué hacen las empresas. Yo creo que vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí y vamos a copiar el resultado. Lo tenemos todo, sí. Vamos a copiar el resultado. Tenemos, por tanto, ponemos aquí en verde lo que llaman la ecuación de Euler,
que ya sabemos nosotros que no es exactamente eso en términos matemáticos, C por CR, esta sería una de las ecuaciones, que sería el resultado de la optimización de las familias. Este sería el resultado, esto es punto aquí, resultado de la maximización de la utilidad familias. Bien, ahora vamos a ver en blanco, por ejemplo, vamos a ver en las empresas. ¿Qué hacen las empresas? El comportamiento de las empresas. Bien, aquí vamos a hablar de cosas que ya sabemos, pero vamos a interpretar. Entonces, las empresas contratan el trabajo y capital al precio V y al precio R. Vamos a llamarlo R en principio. El precio del capital. Entonces, las empresas tienen rendimientos constantes. La función de producción tiene rendimientos a escala constantes. Es decir, son homogéneas de grado 1 en capital-trabajo. Es decir, que si multiplicamos todos los factores, el trabajo y el capital, por un valor, el producto se multiplica por ese mismo valor. Luego, si el producto es F de KL, entonces significa que si multiplico los factores por un valor A positivo, A K, A L, el producto se aumenta en A por I unidades. Eso es lo que significa los rendimientos constantes a escala. El producto se multiplica por A por I unidades. 2, lo que tenemos es que la productividad marginal del trabajo es positiva, la productividad marginal del capital es positiva, pero las derivadas segundas, es decir, la derivada de la productividad marginal del trabajo respecto al trabajo va a ser negativa y la derivada de la productividad marginal del capital respecto al capital va a ser negativa. Es decir, vamos a tener que los rendimientos son positivos, es decir, la productividad marginal y la del capital son positivos, pero cada vez menos. Estas serían las derivadas segundas de la función de producción, ¿vale? Porque la productividad marginal, es que esto ya lo hemos visto, es parcial de F con respecto al trabajo, que es mayor que 0, y esto es la parcial de F con respecto al capital, que es mayor que 0. Aquí tendríamos las derivadas segundas, sustituyendo productividad marginal de cada factor. Bien, y 3, las condiciones de INADA, lo que nos dicen es que condiciones de INADA, esto es lo que cumple una función de producción neoclásica, que el límite cuando k tiende a infinito de la parcial de f con respecto a k es igual a 0, es decir, cuando k se hace infinito, la productividad marginal del capital tiende a 0, y cuando k tiende a 0, el capital se hace muy productivo, tiende a infinito. Idem para el trabajo. Estas son las condiciones de INADA. Bien, y para una función Cobb-Douglas, con rendimientos constantes a escala, tenemos que es A, siendo A el factor tecnológico, por K elevado a alfa, por L1 menos alfa, siendo alfa un parámetro comprendido entre 0 y 1, para que los rendimientos sean constantes a escala. Si lo hacemos en términos per cápita, aplicando la ley de los rendimientos constantes a escala, si yo multiplico los factores por 1 entre L, vamos a tener que si yo multiplico los factores por entre 1 entre L, K
alfa, tenemos K alfa por L1 menos alfa. Si yo multiplico cada uno de los factores entre L, aquí tendríamos, para que sea multiplicarlo por 1 menos L, aquí tendríamos alfa y aquí 1 menos alfa. ¿Vale? L por alfa por L, 1 menos alfa, esto es L, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos es que A, L entre 1 menos alfa, L entre 1 menos alfa es 1, y aquí tenemos K entre L elevado a alfa. K entre L elevado a alfa. Es decir, esto es A entre K pequeña, siendo K pequeña, K entre L elevado a alfa, y por rendimientos constantes a escala, el producto se tiene que multiplicar por ese mismo valor, es decir, I entre L. Si hemos multiplicado todos los factores por L, tenemos que esto se multiplica por el mismo factor, que es 1 menos L. Luego lo que tenemos es al final que I es igual a A por K elevado a alfa, en términos per cápita para una función de producción Cobb-Douglas. ¿De acuerdo? Bien, pues esas son las empresas neoclásicas. Entonces, las empresas que... A ver, aquí tenía esto. La condición de transversalidad no la he copiado arriba, pero bueno, nos acordamos, luego hablamos de ella. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, las empresas tienen que... El comportamiento de las empresas es... pues la maximización del beneficio. Entonces el beneficio, que lo ponemos como pi, es P, el precio del producto, que suponemos que es 1, por F de KL, menos el precio real que pagan las empresas por una unidad de capital. El precio real que pagan las empresas por una unidad de capital es R, el precio de la financiación, más la depreciación delta. Esto es lo que se denomina R. Es el precio que pagan las empresas. Es el precio que pagan las empresas. Es el precio del capital. Del capital. Que no es más que la financiación, R, más delta, que es la depreciación. R más D por K menos V de L. Entonces, las condiciones de primer orden, vamos a bajar aquí un poco, las condiciones de primer orden dicen que para maximizar es que la derivada del beneficio con respecto a K tiene que ser igual a 0, luego la derivada del beneficio es la parcial de F con respecto a K igual a R más delta. Y la otra, para el trabajo, tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual a parcial de F con respecto al trabajo, igual a V. Estas son las condiciones en el margen que tienen que cumplir las empresas competitivas. Y por rendimientos constantes a escala, de aquí tenemos que IL es igual a A por K alfa, esto lo podemos poner así, y tenemos que nuestra función de producción, esto es f de k, en general, vamos a poner, esto es f de k, f pequeña de k, entonces podemos poner que es L por f de k. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué expresión va a tener? Esto sería f, ¿no? Esto sería... Esto es L por f de k, esto es f de KL. ¿Vale? Porque aquí está en niveles, no está en términos per cápita. Entonces,
la parcial de f o de i con respecto a k, de i o de f, que es lo mismo con respecto a k grande, tenemos que derivar esto con respecto a k grande. Entonces sería, aquí esto es k, ahí es k entre L. Luego estamos derivando con respecto a k grande. Entonces lo que tenemos es vamos a hallar el valor de esta expresión en términos de la función de producción puesta de esta forma. Entonces la parcial de f con respecto a k va a ser igual. Entonces va a ser igual a L, que es una constante, por la parcial de f con respecto a k, que va a ser f' de k por la derivada de k entre L, que es 1 entre L. Esta L y esta L se cancelan. ¿De acuerdo? Luego, parcial de i con respecto a k es igual a f' de k. ¿Vale? Y la parcial de f con respecto a L, tenemos lo mismo. Ahora hay que derivar con respecto a L. Ahora tenemos L aquí variable y L aquí variable, porque está k entre L. Entonces lo que tenemos es la derivada de la primera, que es 1 por f de k. Será f de k más la derivada de la segunda, que sería, vamos a poner aquí más de momento, f' de k, por la derivada de lo de dentro, aplicando la regla de la cadena con respecto a L, que sería por menos k entre L cuadrado. ¿Vale? Y multiplicado por la primera sin derivar, que es L. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Esto sería f de k. Este menos sale aquí fuera, podemos ponerlo así, f' de k. Y este L y este L cuadrado se cancelan. Y con lo cual quedaría k entre L. Y k entre L es k. Bien, pues esta sería la parcial de f con respecto a L. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en las condiciones que hemos hallado de la empresa maximizadora. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos lo siguiente. Parcial de f con respecto a k, hemos visto que es f' de k. Luego, f' de k es igual a R más delta. Es decir, la productividad marginal del capital per cápita, la productividad marginal del capital tiene que ser igual a R más D, es decir, a su precio, R más D. Es decir, la tasa de financiación más la tasa de depreciación. Y la parcial de pi con respecto a L, es decir, la productividad marginal del trabajo, hemos obtenido que es esto, que es esta expresión, que es f de k menos f' de k por k igual a v. Luego, estas son las dos condiciones de máximo beneficio. Como estamos en una economía cerrada y sin gobierno y sin sector público, lo que tenemos es que al final necesariamente los activos, como hemos visto antes, los activos, la cantidad de activos tiene que ser igual a la cantidad de capital per cápita. Activos per cápita tienen que ser igual a capital per cápita. Los activos pueden ser préstamos de una familia a otra, pero la que recibe el préstamo tiene un B negativo, que es una deuda. Luego, entre familias, la cantidad prestada y la cantidad recibida como préstamo se cancela. Es decir, los individuos pueden pedir prestado o prestar, pero la suma entre individuos, entre familias, es cero. Luego, el único activo que queda en oferta positiva es el capital.
Luego, en economía cerrada y sin sector público, si no fuera así, esto no sería así, no sería exactamente así. Entonces tenemos que B es igual a K, al capital per cápita. Los activos financieros per cápita sirven para la financiación del capital per cápita. Bien, entonces si eso es así, lo que tenemos es lo siguiente. Si eso es así, lo que tenemos es lo siguiente. Teníamos de la restricción presupuestaria que tenían las familias, la restricción presupuestaria que tenían las familias, que ya lo hemos borrado. Bueno, estaba por aquí la restricción presupuestaria que tenían las familias, que era esta. Teníamos la restricción presupuestaria de las familias. Aquí vamos a llegar a ecuaciones que ya conocemos. No estamos, en teoría, esto no estamos viendo nada nuevo. Veremos algo nuevo a partir de bueno, pues de la dinámica de transición del modelo. Entonces, aquí teníamos que la restricción presupuestaria, bueno, el hamiltoniano ya lo he borrado, bien. Lo que teníamos es que B punto, lo podéis ver, B punto de t es igual a V más R menos N BT menos C de t. Es decir, los activos, el incremento de activos de las familias va a ser igual al salario per cápita, la renta del salario, la renta de los bonos, la renta per cápita de los bonos, que viene dado por R menos N, por B de t, y la suma de rentas menos el consumo per cápita va a ser el ahorro per cápita. El ahorro lo dedican a la compra de activos financieros. Bien, que es lo que sabemos ya. Entonces, si sustituimos B igual a K por lo que hemos dicho antes y las condiciones de la maximización del beneficio por parte de las empresas, lo que tenemos es lo siguiente. B de t punto va a ser K punto de t. Es igual a W, el salario, es igual a esta expresión que obtenemos de la maximización del beneficio. Luego F de K menos F' de K por K es V. Esto es W. En el margen se tiene que cumplir eso. Más R menos N por R menos N por B de t, que es el capital per cápita, menos C de t. Y, ojo, F' de K, por otro lado, de la maximización del beneficio es R más D. R más delta. Bien, entonces lo que queda al final es que K punto entre T es igual a F de K menos delta más N por K menos C. Y esta es la misma ecuación que la que tenemos en el modelo de Solow. Lo que pasa que en el modelo de Solow, ¿esto qué sería? Esto sería el producto per cápita menos el capital menos el consumo per cápita. Esto sería en términos de T, que algunas veces no lo pongo. Esto sería la regla de acumulación de capital que veíamos en el modelo de Solow. Lo que pasa es que en el modelo de Solow, F de K T menos el consumo era una proporción constante. Es decir, el consumo, decíamos que era una proporción constante del producto per cápita, 1 menos S. Consumo era una proporción, S es la propensión marginal al consumo, al ahorro, 1 menos S es la propensión marginal al ahorro. 1 menos S sería la propensión marginal al consumo. Luego, si sustituimos aquí, en el modelo de Solow, hacíamos este supuesto, pero ya no lo podemos hacer porque el consumo en cada instante va a ser distinto en general, de una forma óptima, según el modelo de control óptimo que hemos diseñado. Entonces,
Esta expresión es la misma, lo que pasa que más general, porque en Solow suponíamos esto. En Solow suponíamos esto. Si esto es así, tendríamos que k.t es igual a f de k de t menos delta más n por k de t menos el consumo, menos 1 menos s por i. Per cápita. Esto es hiper cápita. Entonces, i menos i quedaría 0, menos por menos es más, entonces tendría que la regla de acumulación es s por f de k de t menos delta más n por k de t, que es la regla de acumulación que veíamos en el modelo de Solow. Pero ahora S no necesariamente va a ser constante. Será variable para cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, ahora no vamos a hacer ese supuesto porque los consumidores elegirán a una tasa óptima en cada instante, que no tiene por qué ser constante. Muy bien. Por tanto, esto ya lo sabemos. Entonces, esta expresión, no nos asustemos, que hemos extraído de todo el proceso de maximización de las familias y de las empresas, es realmente la regla de acumulación del modelo de Solow, pero generalizado. Bien, pues ahora si sustituimos en la ecuación que llamábamos impropiamente de Euler, esta ecuación, C punto, que la hemos visto de distintas formas, C punto entre C, esta de aquí, esta la ecuación de Euler, que llamábamos impropiamente, como digo, C punto entre C, 1 entre tita R menos P, menos ρ, perdón. Si sustituimos, esta es la misma que esta, no nos distraigamos, despejando C punto entre C, de aquí sale esta, ¿vale? Distintas formas de ponerlas, de escribirlas en función de nuestras necesidades. Entonces, si sustituimos la condición de que R más delta es igual a F' de K, esta de aquí, lo que tenemos es lo siguiente. Que C punto entre C es igual a 1 entre tita multiplicado por R, será F' de K menos delta menos ρ. Entonces, nuestra ecuación de Euler queda de esta forma. Por un lado, esta, la ecuación de Euler que relaciona el consumo con el capital per cápita y la ecuación de la regla de acumulación. Entonces, aquí lo que nos dice es lo de siempre, que para que los individuos acepten una tasa de consumo a futuro, se necesita un mayor producto marginal dado delta y ρ. O dado un mismo producto marginal que delta y ρ disminuyan. O, siendo constante esto, se aceptará un consumo per cápita superior si tita disminuye. Es decir, el grado de alisamiento del consumo disminuye. Bien, pues ya con esto tenemos bueno, no olvidemos la condición de transversalidad, que en la condición de transversalidad teníamos que era que como B es igual a K, vamos a ponerlo así, como B es igual a K punto, por lo que hemos dicho antes, el límite cuando t tiende a infinito de B por V es igual a 0, luego sustituyendo B por V, B por el capital per cápita por V de t, cuando t tiende a infinito,
es igual a 0. Es decir, el valor del capital es lo mismo que antes. El valor de los activos financieros en el infinito tiene que tender a 0 y como los activos financieros solamente financian el capital per cápita, pues lo que tenemos es que el valor del capital per cápita tiene que ser 0, en el infinito. Bien, entonces tenemos, por tanto, estas dos ecuaciones. Tenemos, vamos a ponerlos aquí en rojo que se vea bien. A ver. Tenemos, por tanto, hemos llegado a estas dos ecuaciones que hemos llegado a través del proceso de maximización de las familias y a través del proceso de maximización de las empresas. El fundamental es el de las familias, el de las empresas ya lo sabíamos, ¿de acuerdo? El de las familias es el fundamental, el de las empresas ya lo sabíamos que hemos llegado a la misma regla de acumulación, que es esta. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, las vamos a copiar otra vez. C punto entre C es igual a, vamos a copiar primero esta, K punto es igual a S, esta de aquí, S no, F de K punto menos delta más N por K de T menos C de T. Esta es una. Y tenemos otra, que es esta, C punto entre C. Estas son las ecuaciones solución de nuestro problema. Donde nos cita F' de K menos delta menos rho. Entonces, con estas dos tendríamos que resolverlas. Este es un sistema que tendríamos que resolverlo para el consumo y para el capital. Para el consumo y para el capital que está aquí. Tendríamos que hallar la senda dinámica en función del tiempo, del consumo y del capital a lo largo del tiempo. Este sistema no es resoluble analíticamente. Entonces, para ello lo que se hace es ver si hay un punto de equilibrio. La estrategia para esto es estrategia calcular puntos de equilibrio, si existen. Si existen. Y B, caracterizar la estabilidad. Si son estables esos puntos de equilibrio. Es decir, si la economía tiende a una situación de equilibrio y si una vez que ha llegado la economía a unas cantidades de capital per cápita y trabajo per cápita y la senda hasta el punto, si eso es estable, tiende a permanecer en el tiempo. Y esto se hace, la estrategia, se hace a través de un diagrama de fases. Como ya vimos en nuestro curso de control óptimo y cálculo de variaciones. Pero bueno, aquí vamos a reinterpretarlo en función de los parámetros que tenemos particulares para nuestra función de utilidad, etc. Bien, y para una función Cobb-Douglas, si la función fuera Cobb-Douglas, particularizando, si f de k es igual a por k de alfa elevado a alfa, entonces estas ecuaciones Cobb-Douglas, que cumple todas las condiciones que hemos visto de una función de producción neoclásica, tendremos que nuestras ecuaciones serían
serían K punto, sería 1, K punto sería igual a A por K de alfa, menos delta más N por K de T, K de T, si queréis, menos el consumo. Esta sería 1. Estas particularizadas. Podríamos trabajar con estas para el diagrama de fases. Pero bueno, si lo podemos particularizar para esta Cobb-Douglas que cumple todo, pues lo tenemos, concretizamos el problema. Y C punto T entre CT es igual a 1 entre tita multiplicado por la derivada f' de k con respecto a k es, ya lo hemos visto, derivando esto, sería alfa por a por k elevado a menos 1 menos alfa menos delta menos rho. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación, por tanto, es intentar calcular los puntos de equilibrio y caracterizar la estabilidad del equilibrio a través de un diagrama de fases, porque este sistema de ecuaciones no es resoluble analíticamente. Muy bien, pues pasamos a ello.